Imagina que sales de casa una mañana cualquiera, te pones la chaqueta, cierras la puerta, miras un segundo a la izquierda y a la derecha. Y allá arriba, sobre la farola, hay alguien que ya te conoce. Alguien que sabe a qué hora sueles salir, cómo caminas, si eres amable o impaciente. Alguien que quizá no pronuncia tu nombre como lo hacen tus amigos, pero que puede identificarte sin ninguna duda. Y ahora imagina algo todavía más inquietante, que esos seres hablan entre ellos sobre ti. No de manera aleatoria, no como ruido sin sentido, sino de forma organizada, sistemática, con memoria, con opiniones. Quédate hasta el final porque lo que los investigadores han descubierto gracias a la inteligencia artificial parece sacado de una película de ciencia ficción, y sin embargo es real. Y si te fascinan estos descubrimientos sorprendentes sobre nuestro mundo, apoya el canal con un like y suscríbete. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de mirar al cielo. En el mundo animal, la inteligencia ha tomado muchas formas distintas. Algunos animales destacan por su destreza física, otros por su memoria extraordinaria y otros por su capacidad para resolver problemas complejos. Pero a pesar de que la inteligencia varía enormemente entre especies, los científicos han llegado a una conclusión sorprendente. El cuervo de Nueva Caledonia es considerado el ave más inteligente del planeta, e incluso uno de los animales más inteligentes que existen. Hace poco, investigadores introdujeron miles de horas de grabaciones de cuervos en un nuevo sistema de inteligencia artificial. Esperaban encontrar patrones simples, llamadas de alarma, señales relacionadas con comida, quizá algunos sonidos sociales básicos. Nada fuera de lo común, pero lo que la IA devolvió fue inquietante, casi como la trama de un thriller. El sistema comenzó a descifrar sus vocalizaciones, detectó estructuras, repeticiones, significados. Reveló que estos animales no emiten simples graznidos sin sentido, se comunican, y lo más impactante de todo, hablan sobre nosotros. Para el ser humano moderno, que se considera la cima indiscutible de la inteligencia, esta idea resulta incómoda, pero los cuervos nos observan desde hace generaciones, nos siguen con la mirada, memorizaron nuestros comportamientos, comparten información sobre nosotros. Lo que solemos ignorar como simples CRA es en realidad un sistema de comunicación complejo, tan preciso que podría identificarte por tu rostro y describir tus rutinas diarias, quieras o no. Los cuervos reconocen caras humanas, y si alguien los trata mal, no lo olvidan durante años. De algún modo ya tienes una reputación en el mundo de los cuervos. Y hoy vamos a descubrir cuál es. La expresión cerebro de pájaro no es en realidad un insulto. Antes de intentar entender lo que estas aves están comunicando, debemos comprender con quién estamos tratando. Las aves han sido observadoras silenciosas de nuestro mundo durante muchísimo tiempo. Si la inteligencia tuviera alas, probablemente serían negras. Los cuervos y sus parientes, como los cuervos grandes, las urracas y los arrendajos, son conocidos por su carácter juguetón, su creatividad y su asombrosa astucia. Los científicos incluso los han llamado los primates emplumados. Durante décadas creímos que solo los humanos eran capaces de fabricar herramientas, pero en 1960 Jane Goodall demostró que los chimpancés también usaban herramientas. A partir de entonces, los grandes simios fueron reconocidos como animales inteligentes. Las aves, en cambio, siguieron siendo vistas como criaturas guiadas solo por el instinto, especialmente porque carecen de neocórtex, la región cerebral que en los humanos está asociada al pensamiento complejo. Durante mucho tiempo se creyó que las aves no podían pensar de forma profunda. Sin embargo, investigaciones más recientes demostraron que otra parte de su cerebro, el llamado palio, realiza funciones muy similares a las del neocórtex humano. La estructura es diferente, pero el resultado es comparable. Y hay algo más impresionante todavía. En proporción a su tamaño corporal, el cerebro de un cuervo es casi tan grande como el de un chimpancé. Al igual que los grandes simios, los cuervos transmiten conocimientos a la siguiente generación. Esto quedó demostrado en un estudio famoso realizado por la Universidad de Washington en el año 2006. El biólogo John Marsluff quería averiguar si los cuervos podían reconocer rostros humanos. Él y su equipo capturaron 7 cuervos para un experimento, pero lo hicieron usando máscaras. Algunas máscaras representaban personas amigables, otras personas peligrosas.
Cada vez que alimentaban a las aves o limpiaban sus jaulas, llevaban las máscaras amistosas. Cuando las capturaban, utilizaban las máscaras consideradas peligrosas. Tras examinarlas, liberaron a las aves. Años después, los investigadores regresaron al campus usando de nuevo las máscaras peligrosas. Lo que ocurrió fue extraordinario. De 53 cuervos que Marsluff encontró, 47 lo reprendieron con fuertes llamados de advertencia al reconocer la máscara. No solo él fue atacado verbalmente. Cualquier miembro del equipo que llevara la máscara peligrosa era inmediatamente identificado como amenaza. En cambio, quienes usaban máscaras amigables o neutrales eran ignorados. Lo más sorprendente es que solo 7 cuervos habían participado originalmente en el experimento. Eso significa que la información se había difundido entre otros cuervos, incluso entre individuos jóvenes que no estuvieron presentes en el estudio inicial. Esto revela algo fundamental. Los cuervos no solo reconocen rostros, comparten esa información. En el año 2014, la investigadora Sarah Gelbert realizó otro experimento fascinante para comprobar si los cuervos de Nueva Caledonia entendían la relación entre causa y efecto. Colocó comida flotando en tubos transparentes llenos de agua. Para alcanzar el alimento, los cuervos debían arrojar piedras al interior del tubo y hacer subir el nivel del agua, como en una antigua fábula. Algunos tubos estaban diseñados para que el truco funcionara, otros no. La pregunta era, ¿serían capaces los cuervos de distinguir cuáles resolverían el problema? Antes del experimento se había observado a estas aves en su entorno natural durante semanas. Los cuervos de Nueva Caledonia fabrican herramientas por sí mismos, rompen ramas rectas y con el pico moldean pequeños ganchos en un extremo para extraer larvas de agujeros en madera podrida. Si introdujeran un palo recto, aplastarían la presa. El gancho permite extraerla intacta. También elaboran herramientas con hojas de pandanus, realizando cortes precisos para crear tiras largas con bordes dentados que funcionan como pequeños rastrillos naturales. Dado que ya habían demostrado tanta habilidad en la fabricación de herramientas, Gelbert quería saber si comprendían el principio físico detrás del truco del agua, y la respuesta fue clara. Seleccionaban consistentemente los tubos que realmente elevaban el nivel del agua. No solo utilizaban herramientas, entendían por qué funcionaban. En Japón se ha observado a cuervos dejar nueces en los pasos de peatones, esperar a que los coches las rompieran y luego descender cuando el semáforo se ponía en rojo para recoger el fruto. Eso no es simple instinto, es razonamiento causal. Un cuervo puede observar una caja rompecabezas y deducir, si muevo esta pieza, algo cambiará allá y obtendré comida. Durante mucho tiempo ignoramos sus sonidos, pero si un animal puede reconocer rostros, advertir a otros y enseñar a sus crías, ¿por qué asumir que sus vocalizaciones son aleatorias? Tal vez están estructuradas, tal vez constituyen una forma de lenguaje, y quizás simplemente no habíamos tenido la herramienta adecuada para comprenderlo, hasta ahora. La misma tecnología de inteligencia artificial que reconoce nuestra voz, detecta audios falsos y analiza sonidos submarinos, fue aplicada a las llamadas de los cuervos. Cuando los científicos analizaron miles de horas de grabaciones, comenzaron a emerger patrones claros. Determinadas llamadas aparecían cuando se acercaban personas, otras cuando aparecía comida, otras cuando volaban depredadores sobre la zona. Cuanto más profundizaba el análisis, más evidente se hacía. Aquellos sonidos no eran simples, contenían información, identidades, estados emocionales. Y lo más sorprendente, gran parte de su comunicación giraba en torno a nosotros. ¿Pero cómo se puede descifrar una lengua sin diccionario? Ahí es donde la historia se vuelve realmente apasionante. Los investigadores grabaron miles de horas de sonidos de cuervos por toda América del Norte. Cada fragmento de audio iba acompañado de datos contextuales. ¿Qué Hoshi estaba haciendo el ave? ¿Quién se encontraba cerca? ¿Qué humanos o animales eran visibles? La hora del día. Toda esa información se introdujo en un sistema de aprendizaje automático, similar a los que permiten funcionar a los asistentes de voz de nuestros teléfonos, pero especializado en comunicación aviar. El resultado no fue caos, fue estructura. La inteligencia artificial comenzó a agrupar sonidos similares. Primero identificó categorías simples: llamadas de alarma, llamadas de contacto, llamadas relacionadas con comida. Pero luego detectó variaciones sutiles, diferencias tan pequeñas que ningún oído humano las había distinguido antes. Y en ese punto, la historia se volvió inquietante. Se detectó un patrón vocal específico que solo aparecía cuando un hombre con una gorra roja entraba en una determinada zona.
Días después, cuando el mismo hombre regresaba, exactamente la misma secuencia sonora volvía a escucharse. No era coincidencia, era identificación. Los Snoret científicos reprodujeron ese sonido ante otros grupos de cuervos que no tenían relación directa con el individuo. Inmediatamente reaccionaron con agresividad, a pesar de que el hombre no estaba presente. Esto sugiere que los cuervos utilizan marcadores vocales específicos para individuos concretos, tal vez incluso algo similar a nombres. Y esto apenas era el comienzo. Tras ese descubrimiento, todo cambió. La inteligencia artificial comenzó a profundizar aún más, a detectar matices que antes habían pasado desapercibidos. Ya no se trataba solo de identificar sonidos asociados a comida o peligro. El sistema empezó a distinguir variaciones emocionales, ligeras modificaciones en frecuencia, duración y ritmo que parecían transmitir algo más que información práctica. Uno de los hallazgos más impactantes apareció en grabaciones realizadas después de la muerte de un cuervo. En esas situaciones, las vocalizaciones cambiaban. Se volvían más suaves, más graves, más pausadas. No eran llamadas de alarma ni señales territoriales. Eran diferentes. Al principio, algunos investigadores pensaron que se trataba de coincidencias o interferencias de sonido. Pero cuando compararon grabaciones de distintos lugares y momentos, apareció un patrón claro y repetido. Cada vez que un cuervo moría o se encontraba un cadáver, surgía una secuencia vocal particular. Los cuervos tienen un comportamiento que los científicos llaman funeral. Cuando uno de ellos cae muerto, otros se reúnen alrededor. No se acercan de manera caótica, se posan en silencio, vuelan en círculos sobre el cuerpo. Algunos lo tocan con el pico, como si lo examinaran por última vez. No parece una reacción impulsiva, es deliberada. Probablemente no experimentan el duelo del mismo modo que los humanos. Muchos expertos creen que estas reuniones sirven para aprender. Observan la causa de la muerte, memorizan el lugar, identifican posibles amenazas. Sin embargo, el ambiente que se percibe en Tosenhof, esas escenas es solemne, silencioso, casi reverente. La inteligencia artificial detectó que las vocalizaciones en esos momentos eran más largas y estructuradas que las simples llamadas de advertencia. Contenían pausas rítmicas y repeticiones que recordaban más a una narración que a un grito instintivo. Esto llevó a algunos científicos a formular una hipótesis audaz. ¿Y si los cuervos no solo intercambian señales inmediatas, sino que relatan acontecimientos? El análisis reveló algo aún más sorprendente. Existían secuencias vocales que no estaban vinculadas ni al peligro, ni a la comida, ni a la defensa territorial. Aparecían con frecuencia al atardecer, cuando los cuervos se reunían en grandes dormideros comunitarios. Grupos pequeños se comunicaban en patrones complejos, aparentemente sin motivo urgente. Trabajadores y residentes en varias ciudades habían notado este fenómeno. Grupos de cuervos reunidos en árboles o tejados, emitiendo series de sonidos que parecían estructurados. No había depredadores, no había pelea, solo intercambio. Al comparar grabaciones de regiones separadas por cientos de kilómetros, los investigadores observaron similitudes claras en la estructura de esos sonidos. No eran idénticos, pero compartían rasgos distintivos. En términos humanos, eso se parecería a un dialecto. En términos evolutivos, es cultura. Esto significa que los cuervos no solo heredan comportamientos genéticos, también transmiten patrones aprendidos. Tienen variaciones regionales en su manera de comunicarse. Y lo más impresionante es que la inteligencia artificial detectó cambios a lo largo del tiempo. Ciertos patrones vocales se difundían gradualmente entre poblaciones. Un nuevo estilo de llamada aparecía en un lugar y semanas después surgía ligeramente modificado en otro territorio. Era como si una palabra nueva se pusiera de moda. Este fenómeno obligó a replantear muchas ideas sobre la inteligencia animal. Si los cuervos pueden aprender nuevas formas de comunicación y adoptarlas socialmente, entonces no solo reaccionan al entorno, lo interpretan, lo adaptan, lo transforman. Algunas poblaciones aprendieron a dejar nueces en pasos de peatones para que los coches las rompieran. Otras identificaron horarios específicos de camiones de basura y esperaban estratégicamente el momento más ventajoso. Existen estudios que indican que pueden diferenciar pequeñas cantidades numéricas. Incluso se han documentado casos en los que varios cuervos cooperan para distraer a un animal mientras otro roba comida. Nos gusta imaginar la inteligencia como una escalera con el ser humano en el peldaño más alto. Pero tal vez esa metáfora es incorrecta. Tal vez la inteligencia no es una sola línea ascendente, sino múltiples caminos paralelos. Nuestra especie desarrolló escritura, ingeniería y redes digitales. Los cuervos desarrollaron memoria social,
cooperación estratégica y redes acústicas. No necesitan libros, no necesitan servidores. Su conocimiento vive en su cerebro y se transmite por el aire. Cuando los científicos mapearon geográficamente los patrones vocales, apareció algo que parecía un sistema de comunicación distribuido. Ciertas llamadas de alarma se propagaban con sorprendente rapidez. Una amenaza detectada en un parque urbano podía ser conocida por otros grupos en cuestión de horas. Es, en esencia, un sistema de noticias aéreo. Eso significa que si alguien daña un nido o lanza una piedra a un cuervo, es probable que otros lo sepan. Y no solo en ese instante. La información puede permanecer y circular durante años. Pero la comunicación no es únicamente negativa. La inteligencia artificial también detectó patrones asociados a interacciones positivas con humanos. Personas que alimentaban regularmente a los cuervos o protegían sus nidos parecían estar vinculadas a vocalizaciones distintas, más suaves y menos tensas. En algunos casos documentados, ciertos cuervos dejaron objetos brillantes cerca de individuos humanos específicos, pequeñas piezas metálicas, cuentas de vidrio, fragmentos reflectantes. Estos comportamientos coincidían con patrones vocales que los investigadores interpretan como posibles señales de reconocimiento o incluso gratitud. Con cada nuevo conjunto de datos, la imagen se volvía más clara. Los cuervos nos clasifican, nos evalúan, nos describen ante otros. Y entonces ocurrió algo inesperado. Después de meses de análisis continuo, apareció un nuevo patrón vocal. Una variación rítmica que no encajaba con las categorías conocidas. Surgió primero en una región concreta. Poco después apareció en otra. En pocas semanas se extendió con una velocidad inusual. La inteligencia artificial aún no logra descifrar su significado completo. Pero lo inquietante es el momento en que emergió. Comenzó justo cuando las grabaciones sistemáticas se intensificaron, como si algo hubiera cambiado, como si hubieran percibido que estaban siendo observados. Por supuesto, esto es especulativo. Podría tratarse de una simple evolución natural del repertorio vocal. Las poblaciones animales cambian constantemente. Sin embargo, la coincidencia resulta difícil de ignorar. Por primera vez en la historia, dos redes inteligentes podrían estar mirándose mutuamente. La nuestra, basada en cables de fibra óptica, satélites y algoritmos. La suya, sostenida por alas, postes eléctricos y copas de árboles. Durante siglos hemos estudiado a los animales. Los hemos clasificado, etiquetado, analizado. Pero quizá también hemos sido objeto de observación constante. La diferencia entre nosotros y ellos ya no parece tan inmensa. Durante mucho tiempo creímos que nuestra tecnología era la prueba definitiva de nuestra superioridad. Construimos rascacielos, enviamos sondas al espacio, desarrollamos sistemas de inteligencia artificial capaces de procesar cantidades masivas de información. Los cuervos construyeron nidos. Aún así, recuerdan rostros durante años. Anticipan comportamientos, planifican acciones futuras, transmiten información compleja sin escribir una sola palabra. Tal vez la verdadera distinción no esté en quién es inteligente, sino en cómo se expresa esa inteligencia. Nosotros externalizamos nuestra memoria en discos duros y servidores. Ellos la conservan en sus redes sociales naturales. Nosotros hablamos a través de pantallas. Ellos lo hacen mediante variaciones sutiles en el aire. Si alguna vez logramos traducir completamente su sistema de comunicación, la pregunta no será solo ¿qué dicen? La pregunta será si estamos preparados para escucharlo. Porque puede que no solo compartan advertencias y noticias, puede que compartan opiniones, evaluaciones, juicios. La próxima vez que un cuervo se pose en una farola y te observe en silencio, recuerda algo. Tal vez no seas el único que analiza la situación. Quizá, mientras nosotros desarrollamos inteligencia artificial para entenderlos, ellos llevan generaciones desarrollando inteligencia natural para entendernos a nosotros. Y si eso es cierto, entonces la gran incógnita ya no es si los cuervos son inteligentes. La verdadera pregunta es qué piensan realmente de nosotros y qué harán cuando sepan que por fin comenzamos a comprenderlos.